El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a sus discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. El pasaje de hoy nos lleva a ese momento en el que Jesús está sentado, sube al monte y está recibiendo a todos los enfermos, el cumplimiento de lo que escuchamos en la primera lectura. Subir al monte y desde ahí sanar a los enfermos, está haciendo también referencia al monte Calvario, donde Jesús se va a entregar para nuestra salvación, para nuestra sanación del alma, del cuerpo y de todo. Allí donde Jesús, en el monte del Calvario, es donde Jesús nos va a recibir a todos nosotros, los que hemos sufrido los estragos que Satanás ha hecho en nosotros por los derechos que le han dado nuestros pecados. Eso es lo que Jesús destruye allí, los derechos que Satanás ha tenido por nuestros pecados, y gracias a eso ha hecho estragos en nuestra vida. Así vemos entonces en el Evangelio a Jesús sanando esos estragos que ha hecho Satanás a través de nuestros pecados, y por eso vemos a Jesús sanando ciegos, cojos, endemoniados, mudos, sordos, absolutamente de todo. Y después les da de comer. No solo las necesidades del espíritu las atiende, sino también las necesidades del cuerpo, porque Jesús, Dios, ha hecho todo, cuerpo, alma y espíritu, y va a ser un milagro para poder darles de comer a todos. Había allí unos panes y unos peces. El Señor no necesita. En el desierto no necesitó de panes ni de peces, Él les dio de comer a todos, pero aquí acepta lo que nosotros le ofrecemos y deja que colaboremos cuando Él va a hacer algo de lo suyo. Esto es el reino de Dios. Esto es el reino de Dios, la sanación de nuestras enfermedades, la liberación de nuestro espíritu. Esto es el reino de Dios, la felicidad completa para nosotros, donde no hay problema ya, donde ya ni siquiera tiene poder la muerte, absolutamente nada. En este reino de Dios no hay sufrimiento, pero tampoco hay pecado. Y ese es el problema del reino de Dios, que en el reino de Dios no hay pecado. Y el que no quiera dejar el pecado, no va a dejar de sufrir, porque los pecados son derechos que Satanás utiliza para hacernos sufrir. Entonces yo no puedo pedirle a Dios que me quite el sufrimiento si yo no dejo el pecado, porque el pecado es el que me está provocando el sufrimiento, no Dios. Es el pecado el que me lo está provocando. Mientras el enemigo de Dios tenga derechos, va a seguir provocando esos pecados.
A veces en nuestra vida nos damos cuenta como que dejar cierto tipo de pecado parece imposible. Parece imposible porque hay que luchar contra la costumbre de nosotros. Muchas cosas ya las hacemos por costumbre. Hay que luchar también contra los gustos que se generaron en nuestro cuerpo. Hay que luchar contra el ambiente que nos llevó y nos arrastró y nos invitó a ese pecado. Hay que luchar contra la familia muchas veces. Y hay que luchar contra Satanás, que no quiere soltar a sus presas, a sus esclavos. Cuando Jesús estaba en el huerto de los olivos, la carne de Jesús se resistía a todo el sufrimiento por el que iba a pasar. Él estaba de acuerdo, él sabía, nunca tuvo oculto aquello a lo que él venía. No es de que un día se dio cuenta de que era el Mesías. Él nunca dejó de tener esa conciencia de quién era él. Pero en el momento en este momento en el que estaba en el huerto de los olivos, su carne se resiste. Era también verdaderamente hombre. Era verdadero Dios, pero también era verdadero hombre. Y su carne se resistía a aceptar ese cruel tormento que iba por el que tenía que pasar. Empieza a sudar, y dice la palabra de Dios, sudar sangre. Hay varias personas que han sudado sangre y para esto se necesita hasta una taquicardia y se necesita un sufrimiento muy intenso y los ojos se empiezan a poner con unas ojeras a todo lo alrededor de los dos ojos, unas ojeras, un color oscuro. Eso significa que la persona ha sufrido, pero con muchísima intensidad, con mucha intensidad. Por eso cuando alguien se pinta en Halloween con eso, está llamando a esos espíritus, está invocando, es una manera como está dando permisos. Pero bueno, pero no es el caso ahorita. Vamos a seguir en esto. Entonces Jesús empieza a sufrir intensamente sangre, empieza a sudar sangre y hace una oración: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Y no hubo respuesta de su Padre Celestial. Es la primera vez en la vida de Jesús que llama al Padre y el Padre no le responde. Aunque el silencio del Padre Celestial ya es una respuesta a la pregunta de Jesús. Porque si Jesús no se entrega, si Él no se entrega, nos condenaríamos todos. Te condenarías tú, me condenaría yo, se condenarían sus hijos. Todos nos condenaríamos. Entonces Dios Padre guardó silencio cuando su Hijo lo llamó con esa súplica, con lágrimas en los ojos, con un miedo espantoso, sudando sangre. Yo tuve la dicha de estar en este lugar, en esta piedra, conocer el lugar. Es un templo ahorita, y dentro del templo, antes de subir al presbiterio, allí está la piedra. Tiene una pequeña rejita, está barnizada porque todo el mundo quiere llevarse un pedacito de la piedra y casi se la acaban. Y ahí está la piedra donde se sabe que Jesús estuvo orando aquí en el huerto de los olivos, haciendo esta súplica al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz. De veras, no hay manera de poder expresar lo que el Padre Celestial hizo por ti, porque tú no puedes entender cómo ama Dios Padre a su Hijo. Tú y yo no podemos entender, ni siquiera nos podemos imaginar cuánto ama Dios Padre a su Hijo, para que cuando su Hijo le pidiera: pase de mí este cáliz, no le respondiera. Allí se dio la batalla más fuerte en el corazón divino. Ahí se dio la batalla más fuerte y espantosa, podríamos decir, en el corazón divino. Y el Padre Celestial guardó silencio y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Esto es algo así de grandísimo. El Padre Celestial entregando al Hijo obediente para salvar al Hijo desobediente, entregando al Hijo humilde para salvar al Hijo soberbio, entregando al Hijo santo para poder rescatar al Hijo pecador.
Y uno se queda pensando, ¿qué razones pudo tener Dios Padre para soportar ver a su Hijo así y quedarse callado? Porque una sola palabra suya y cambian todas las cosas, una sola palabra suya. Pero ¿qué razones tuvo Dios Padre para quedarse callado, aguantando todo lo que estaba sucediendo en ese momento en su corazón, viendo así en esas circunstancias a su Hijo? Y eso solamente lo puede explicar que Dios te amó y que me amó el Padre Celestial. La redención es la obra del amor de Dios Padre expresada en su Hijo. Por eso cuando vemos a Jesús en la cruz, vemos el amor de Dios Padre por nosotros. Vemos el amor de Dios Padre por nosotros. No salvó a su Hijo de la muerte para salvarte a ti de la muerte eterna. Eso es lo que estaba haciendo Dios Padre en ese momento. Por eso dice San Juan de la Cruz, esa fue la noche del amor. Es la noche del amor. Ante el silencio del Padre Celestial, Jesús se siente aplastado. En la película de Mel Gibson lo van a representar cuando Jesús cae al suelo. No le responde su Padre. Una nube tapa la poca luz que daba la luna. No hay respuesta del Padre. Eso hace que el peso de todo el sufrimiento caiga sobre Jesús y Jesús cae al suelo. Pero dice Jesús, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en ese momento es enviado el ángel que le ofrece el cáliz, muchos dicen el cáliz del consuelo. Se le ofrece el cáliz que le permitirá a Jesús cumplir la misión que le ha sido encomendada. Va a ser a través del cáliz sostenido por la fuerza del Padre Celestial para que pueda realizar. Vemos a Jesús reflejando mucho, el hombre temblando de miedo, temblando, sudando sangre, cayendo al suelo, y de repente se levanta firme, fuerte, seguro, decidido. Esa es la fuerza de Dios en el ser humano. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, pero sostenido no por su propia divinidad de Hijo, sino por la fuerza de su Padre Celestial. Estos son momentos de veras que se tienen que contemplar de rodillas para poder entenderlos. Es que, ¿cómo puedes entender, cómo poder nosotros entender que Dios Padre sostenga la vida de su Hijo para que no se muera, aguante más? Solo hasta que termine la redención, hasta que consuma la redención. Fíjense, por eso Jesús hubiera muerto muchas veces antes de llegar a la cruz, pero Dios Padre le sostiene la vida pensando en ti. ¿Cómo eso no cabe en nuestra pobre mente humana? No cabe. Les digo, esas cosas se tiene uno que poner de rodillas y guardar silencio. Ni siquiera se trata de estar meditando. No, esto simplemente se contempla. No se puede reflexionar. Simplemente se mira, se contempla. Jesús pagando la redención hasta el último, hasta llegar a la cruz, hasta ser crucificado, hasta estar a las 3 horas que tenía que estar para morir en la hora en la que tenía que morir. Jesús no murió porque quedó desangrado, no murió sin fuerza, porque la palabra, cuando una persona muere, simplemente se exhala. Es lo único que puede. Ya no pueden hablar, ya no puede nada. El hálito que le llaman, sale el espíritu ya. En Jesús dice la palabra de Dios, dando un fuerte grito. Entonces tenía fuerza, la del Padre. Dando un fuerte grito, entregó su espíritu al Padre y entonces sí, se acabó. Pero hasta que terminó de pagar la última de nuestras mentiras, la última de nuestras malas palabras, hasta el último de nuestros pecados, hasta el último de nuestros actos de soberbia, hasta el último, lo sostuvo el Padre Celestial. O sea, eso, ¿cómo poder hablar de eso? Yo no creo que existan palabras para poder referirnos a esto. Hay que ponernos de rodillas y simplemente para contemplarlo. Verdaderamente es la noche en que fuimos amados hasta el extremo por Dios.
Fuimos amados hasta el extremo. El que diga que Dios no lo ama es un mentiroso, es una persona que ignora completamente todo lo que Dios ha hecho por ella. Ignora, ha despreciado las Semanas Santas, ha despreciado las Navidades, ha vivido según el mundo, por eso ahora no sabe cuánto le ama Dios. Ahora vamos a regresar a la enseñanza que estamos resaltando. Cuando Jesús aceptó por amor al Padre Celestial, esto Jesús lo acepta por amor a su Padre, porque el amor a su Padre está por encima del amor a nosotros. Él ama a su Padre con el orden con el que se debe de amar. Primero es el Padre Celestial. Entonces Jesús acepta todo esto por amor al Padre Celestial y por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí, porque es personal, no es que murió por todos, esto es personal. Cuando nosotros vemos la cruz debemos de ver de manera personal, no por todos, porque entonces se pierde el misterio. Es por ti que lo está allí, es en tu lugar que está Jesús y el Padre sosteniéndolo las 3 horas de agonía. 3 horas de agonía en la cruz. Bueno, esto Jesús lo realiza, repito, pues lo acepta por amor al Padre, por amor a nosotros, y va a recorrer todo ese camino que le había espantado hasta llegar a sudar sangre. Pero repito, cuando Jesús dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, recibe el cáliz el que le va a permitir hacer la voluntad de Dios, el que le va a permitir llevar a término, pasar por encima de todo para poder hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos para poder nosotros entrar al reino de Dios, para poder entrar y para poder gozar del reino de Dios y de ese amor que ya sabemos que nos tiene. No digo que lo sentimos, solo digo que sabemos que los tiene. Nosotros no podemos decir Dios me ama porque siento mariposas en el estómago. Nosotros no sentimos mariposas, lo vemos en la cruz. Eso es más fuerte que las mariposas en el estómago, porque las mariposas en el estómago uno se puede equivocar. A lo mejor traes diarrea y ni cuenta te habías dado, pero allí en la cruz no hay pierde. Ahí está la muestra del amor. Ahí está, chorreando de sangre por amor a nosotros. Entonces, ahí está la prueba del amor. Cuando nosotros nos decidimos hacer la voluntad de Dios, entonces se desata la guerra. Se desata la guerra con nuestro cuerpo mismo, porque el cuerpo me va a pedir lo que siempre le he dado. Si siempre le he dado comodidad, me va a pedir comodidad. Si siempre le he dado gustos, me va a pedir los gustos. Lo que siempre le he dado, mi cuerpo me va a declarar la guerra. Mi familia me va a declarar la guerra. Claro, porque no todos caminan al mismo ritmo. Yo no les puedo exigir a los demás que caminen a la velocidad que yo voy, porque los demás no son Carlos Santillán. Yo sí. Yo puedo ir a mi ritmo, el otro a lo mejor va a ir más rápido y otros irán más lentos, cada quien según pueda. Yo no puedo decirle a los demás, apúrenle, ¿qué apúrenle? ¿Tú qué sabes que van cargando? Cada quien con Dios. Eso es algo entre la persona y Dios. No podemos acelerar a todos santos y todos al mismo ritmo. No se puede en esto. En esto no se puede. Esto es con Dios. Porque va a haber una guerra y cada quien la guerra es diferente. Porque ustedes le han dado al cuerpo cosas diferentes que yo. Entonces vamos a tener gustos diferentes, inclinaciones diferentes, y aunque fuera el mismo pecado, tiene diferente profundidad cada pecado. Así de que cada quien es completamente diferente. Habrá la guerra, me va a hacer la guerra el cuerpo, me va a hacer la guerra la familia, me va a hacer la guerra el mundo, y me va a hacer la guerra el infierno. Por eso esto no es fácil. Esto no es fácil. Una guerra que bien podemos decir, es imposible que la gane un ser humano. Tanta oposición. De plano necesitaríamos estar enamoradísimos de Dios. Si el Señor pudo hacer tanto es porque tenía mucho amor. Si no, no hubiera podido llegar tan lejos. El amor a su Padre Celestial y el amor a nosotros. Nosotros no podemos porque no tenemos tanto amor. Por eso necesitamos recibir de ese cáliz, para que Dios nos permita hacer su voluntad. Dame la gracia de querer hacer tu voluntad y de poder hacer tu voluntad. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que quiera y otra cosa es que pueda hacer la voluntad de Dios. Dame la gracia de querer hacer tu voluntad, pero también la gracia de que la pueda hacer.
Primero es quererla, porque la verdad es que uno no quiere hacer la voluntad de Dios, sino la propia. Más bien quisiéramos que Dios hiciera nuestra voluntad. Dame la gracia de querer hacer tu voluntad y de poder hacer tu voluntad. Y después de un breve sufrimiento y después de una breve lucha, aunque sea muy intensa pero breve, muy intensa pero breve, después de ese breve sufrimiento en el que vamos a ser sostenidos por el amor de Dios, empezaremos a gozar eternamente de Él, para siempre, sin que haya ya muerte, sin que haya cansancio, ni siquiera necesidad de dormir, porque si durmiéramos un rato dejaríamos de disfrutar el cielo, ni siquiera va a haber la necesidad, todo lo va a sostener Dios, por eso no va a haber cansancio, no va a haber achaques, no va a haber enfermedades, no va a haber nada. Vale la pena decidirnos, porque lo vamos a atravesar con la fuerza de Dios, no con la de nosotros. Lo de nosotros es decidirnos a que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Y cuando nosotros nos decidimos, recibimos esa gracia. Por eso, si tú eres de los que piden todavía no sufrir, cambia ese discurso, cambia esa oración por las palabras de Jesús. Y cuando tú cambies esas palabras y digas, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, si es tu voluntad que pase por aquí voy a pasar, si es tu voluntad que soporte esto, soportarlo voy a hacer, si es tu voluntad con la fuerza misma de Dios, entonces, aunque se viniera encima de ti todo el apocalipsis, todo, aunque se viniera contra ti, se derrumbaría delante de ti. ¿Qué puede el apocalipsis contra Dios? ¿Qué puede el infierno contra Dios? ¿Qué puede? Si no tenemos a todo el infierno contra nosotros. Si todo el infierno se viniera, con todo el infierno podrías. Que no puedas con los que tienes ahí, un puño de espíritus chocarreros ahí, y ya con eso la gente se anda sintiendo que se muere. Hay que pedir el cáliz del Señor. Hay que pedir este cáliz de nuestro buen Dios. Lo comenzamos nosotros a recibir por los méritos de Jesús el día de nuestro bautismo. Porque el día de nuestro bautismo el sacerdote te puso una cruz en el pecho con el óleo santo y te dijo, recibe la fuerza de Cristo el Salvador. Te fue comunicada el don de fortaleza. Por eso a veces lo hemos comentado aquí, si ustedes por lo menos una vez a la semana a ustedes y a sus ahijados les hicieran una oración pidiendo al Señor que renueven ustedes el don de fortaleza, se estaría renovando y fortaleciendo y creciendo en la persona. Y entonces en la iglesia no habría ni divorcios ni suicidios. Ninguna persona se volvería loca de dolor porque tendrían la fuerza de Cristo, la fuerza misma de Cristo, la fuerza para cargar la cruz, para llegar, aunque sea ensangrentados, pero podríamos llegar. Es un desperdicio que nosotros no estemos utilizando esta fuerza. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué pasa si la persona tiene ya un hijo, pero su hijo ya creció y la persona se pone a pedir con mucha fe al Señor, Señor, dale el don de fortaleza? Mis hijos, nuestros errores tienen consecuencias. Ponte a orar por un adulto, pero si ese adulto no quiere salir, Dios no le va a dar fuerza para que salga de donde no quiere salir. Aquí la cosa es para el que quiera salir. El que quiera soportar de pie lo que tenga que soportar, porque muchas cosas vamos a soportar en el mundo, cosas emocionales, afectivas, físicas, enfermedades, psicológicas, muchas cosas vienen de sufrimientos. Para soportar estas cosas, si nosotros queremos soportarlas y soportarlas por amor a Dios, pero tiene que ser con la fuerza que viene de lo alto, con la fuerza misma de Cristo que ya recibimos desde el día de nuestro bautismo, pero que no utilizamos, no clamamos a ella, no la pedimos, no la reclamamos para nosotros y nos quedamos con nuestras débiles fuerzas humanas y por eso es que cualquier cosa nos acaba, pero aquel que quiera saldrá.
Si la mamá pide y el muchacho no quiere salir de las drogas, no quiere salir de los problemas, no quiere salir de eso, bueno, si la mamá sigue pidiendo, el día que el muchacho, la jovencita o el jovencito o este hombre adulto o no se decida, va a tener la fuerza para salir, una fuerza de decisión firme, intensa, capaz de levantarse como el hijo pródigo y salir del chiquero para regresar a la casa de su padre, levantarse y empezar a caminar. Todo esto se puede. ¿Para llegar a dónde? ¿Por qué vamos a levantarnos y sufrir y aguantar todo esto? Mis hijos, pero vamos a una fiesta divina, no una fiesta de un sultán o un rey de aquí, o uno de los árabes que tienen tanto dinero con su petróleo. No vamos a esas fiestas que están repletas de tantísimas cosas humanas, de lo que se acaba, de lo que se termina. Vamos hacia la fiesta, hacia el banquete del cielo, donde el Señor nos habla de vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Esto, pero imagínense, le está hablando a un pueblo que vive en el desierto. Imagínense lo que esto representa. A nosotros pues tal vez no represente tanto, pero para aquel tiempo sí. Entonces tomemos la idea. ¿A qué se refería nuestro buen Dios? Donde ya no va a haber muerte, donde dice hoy la primera lectura, el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará todas las afrentas. Todo lo que te hicieron y te lastimaron, te humillaron, te rechazaron, va a ser borrado de ti. Ya no va a haber nada de eso. La cosa es soportar y soportar de pie, pero con la fuerza de Dios, pero con la fuerza de Cristo. Entonces, aquí solamente se trata de querer hacerlo. El que no quiera, pues Dios le respeta. Y el que diga, yo puedo, y yo sé, y yo le voy a echar ganas, pues échele ganas a ver hasta dónde llega. Pero con la fuerza de Cristo sabemos que llegaremos. Es la fuerza del Padre. La misma fuerza que sostuvo a Jesús nos sostiene a nosotros. Y podemos pasar esto y podemos pasar lo que sea, absoluta y radicalmente lo que sea. Así lo ha dicho el Señor y así es como será, porque tiene poder para cumplir con su promesa. Pidámosle a Dios Padre nos conceda como un regalo de esta Santa Misa, pues todas las gracias que necesitamos para confiar en la fuerza de Dios, para pedir la fuerza de Dios en nosotros, venga lo que venga, en lo que tengamos que sufrir, que el Señor nos conceda la fortaleza para sufrir de una manera digna, que nos vaya purificando y nos vaya acercando a Él. Mientras más nos purifique con esos sufrimientos, más cerca vamos a estar de Él, más cerca vamos a estar de Él. Por eso no deberíamos de lloriquear tanto nosotros, sino que deberíamos de estar alegres. Nuestra felicidad no está en este mundo, nuestra felicidad está llegar con Dios. No que se solucionen los problemas familiares, no que se arreglen los problemas económicos. Qué bueno que pase todo eso, porque entonces la vida en la tierra sería más tranquila. Es todo nada más, pero nuestra verdadera felicidad siempre y solo será el cielo. Siempre y solo será el corazón de Dios Padre. Que Él nos sostenga como hasta ahora lo ha hecho sin que nos demos cuenta, pero ahora vamos a pedírselo conscientemente, vamos a pedir que vaya renovando en nosotros la fuerza de Cristo, que es la mano de Dios Padre que lo sostuvo, que también nos sostenga a nosotros, que su amor nos sostenga, aunque no sintamos nada de momento, estamos muy lastimados, nos falta fe, nos falta todo, pero sabemos que sea suficiente con lo que sabemos que está sucediendo. Le pedimos a Dios Padre nos conceda las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.